Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan otra vez en Joca's Kitchen. Hoy vamos a hacer algo tradicional de mi país. A mí me gusta mucho. Es un pastelón de plátano maduro, relleno de carne molida. Lo voy a hacer o lo voy a tratar de hacer lo mejor posible o parecido a lo que hacía mi madre. Así que vamos a comenzar. Muy bien, aquí tenemos todos nuestros ingredientes, tanto para el pastelón como para la carne. 6 plátanos maduros, ya los tengo hervidos aquí. Carne molida, 800 gramos. A mí me gusta utilizar mitad y mitad, mitad de cerdo y mitad de res. Ustedes eligen la que más les guste. 2 tomates grandes en cuadritos. Pasta de tomate, 2 cucharadas. 3 dientes de ajo, una cebolla, una ramita de cilantro, sal y pimienta al gusto, una pizca de orégano, queso manchego o mozzarella, 1,5 tazas y media taza de parmesano, un ají en morrón, 2 cucharadas de mantequilla, necesitamos que sea preferiblemente con sal, aceite de oliva y para la carne, esto ustedes lo pueden conseguir en polvo o líquido, eso lo consiguen también fácil, que es un sazonador de carne. Le vamos a agregar un poquito al final. Muy bien, yo aquí ya tengo mis plátanos maduros, hervidos o sancochados, como ustedes les llamen. Y para hacer, es como un puré. Nosotros en mi país le decimos mangú. Puede ser de plátano macho, en esta ocasión plátano maduro. Vamos a echarle las 2 cucharadas de mantequilla, porque se lo vamos a aplastar y a reservar. Igual le vamos a poner una cucharadita de aceite de oliva. Lo vamos a machacar bien y yo le voy a mostrar el resultado ya cuando se haga puré. Le puedes agregar de acuerdo a su gusto un poco más o de aceite de oliva o un poco de más de mantequilla. Para mí está perfecto. Lo vamos a apartar para ahora entonces hacer nuestra carne molida. Muy bien, lo primero que vamos a poner son nuestros ajíes morrón junto con nuestra cebolla. Queremos solamente dorar un poco. 1,5 minutos que doremos solamente, que cambie de color, para entonces agregar otros ingredientes. Ya le dimos nuestro 1,5 minutos, vamos a poner nuestra carne molida para que termine incorporándose y dorándose junto con la carne. Vamos a mezclar bien. Muy bien, ya que incorporamos bien nuestra carne con ají y cebolla, vamos a echar nuestro ajo, el orégano que teníamos aquí reservado, pero también vamos a ponerle las 2 cucharadas de salsa de tomate, a ponerla a sofreír primero. Mezclar bien, que queremos que rostice un poco la pasta de tomate. Entonces vamos a ponerle lo que es nuestro cilantro, que también ya teníamos picadito. Que vaya cociéndose todo junto. Agregamos nuestra sal y pimienta al gusto. Recuérdense siempre probar sus alimentos. Pimienta y sal. Muy bien, ya que doró un poco nuestra carne, vamos a terminar agregándole nuestros tomates para que haga su salsa. Y luego que se seque todo, se haga espeso, incluso se dore mucho más, ya entonces podemos rellenar nuestros plátanos. Listo. Muy bien, ¿notaron? Ya se consumió todo el agua. Así es que queremos que quede nuestra carne, porque recuerden que vamos a rellenar el pastelón.
completamente ya todo. Listo. Ahora le vamos a enseñar cómo vamos a rellenar el pastelón y cubrirlo antes de meterlo al horno. Muy bien, vamos entonces, nuestra cacerola, media cucharadita, aceite de oliva. Vamos a poner la mitad de nuestro plátano que ya teníamos reservado, nuestro mangú o nuestro puré de plátano. Vamos a poner en toda la cacerola, que cubra bien. Muy bien. Entonces ahora le ponemos la carne. Perfecto. Acomodamos bien. Vamos a poner suficiente. Y ya que le ponemos la carne, entonces le vamos a poner una taza del queso mozzarella que tenemos aquí reservado. Le voy a mostrar cómo más adelante. Ya que pusimos nuestra carne, vamos a ponerle la taza de queso parmesano. Y vamos a reservar la media taza para el final para ponerle arriba para que se dore. Muy bien. Ahora lo único que vamos a poner es a ponerle del plátano maduro restante arriba para cubrirlo. Le voy a enseñar otra vez cómo va a quedar. Muy bien, ya que cubrimos la carne, entonces ahora sí vamos a cubrirlo con los dos quesos que tenemos aquí, nuestro parmesano y mozzarella, de los dos mezclamos para que se haga una costrita arriba. Ya yo tengo mi horno precalentado, entonces es cuestión de que solamente se dore el queso arriba, ya todo lo demás está cocido, recuerden. Yo les voy a enseñar al final cómo va a quedar, ¿sí? Muy bien amigos, aquí quedó listo ya nuestro pastelón de plátano maduro. Yo sé que les va a gustar mucho cuando lo hagan. Bueno amigos, gracias por haber estado de nuevo aquí en Joca's Kitchen. Espero que les haya gustado la receta que preparamos hoy para ustedes. Si les gusta lo salado con la mezcla dulce, ese es su plato, le va a gustar. Recuerden que la receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Compartan siempre con sus amigos y díganle que están cocinando con Joca's Kitchen.